SMART son las siglas en inglés de específico, medible, alcanzable, realista y tiempo, o trazable en el tiempo. Esto quiere decir que mi objetivo o el texto, el párrafo, la línea que yo diga que es mi objetivo, debe responder a estas 5 sencillas preguntas. La primera es, ¿qué voy a hacer? ¿En cuánto lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Con esos 5 puntos, yo estoy diciendo que mis objetivos son SMART. Ahora les pongo otra imagen. Los objetivos SMART, cuando decimos que es específico, es que deben plantearse de forma detallada y correcta. Cuando hablamos de medible, vamos a decir que puede medirse con facilidad, por lo tanto está relacionado este objetivo a un indicador o a un KPI, un indicador de desempeño. Cuando hablamos de que es alcanzable, quiere decir que no nos van a llevar directamente al fracaso, porque es un objetivo realista. Los objetivos no realistas nos llevan al fracaso inmediato. Hablamos de que es relevante porque lo que yo voy a hacer o lo que quiero lograr va a beneficiar a la empresa. Y hablamos de que tiene tiempo trazable en el tiempo cuando tenemos un marco o un lapso de tiempo de referencia para crear las acciones necesarias. Si yo les digo, por ejemplo, disminuir la reclamación de los clientes, ese es mi objetivo, disminuir la reclamación de clientes. ¿Mi objetivo creen que es SMART o no? No. ¿Por qué? Porque no pone un lapso de tiempo. Además, ¿qué otro no pongo? Porque no le está midiendo. Exacto. O sea, cuántas quejas ha tenido, por ejemplo, y quiere disminuirlas a... No hay un marco de referencia. Entonces, ni es específico, ni es medible, tal vez es alcanzable, es relevante, sí, pero no hay tiempo. Entonces, mi objetivo en lugar de ser SMART, es un objetivo AR. En cambio, si yo les digo que mi objetivo es reducir 20% la reclamación del cliente respecto al año anterior, ¿es SMART o no es SMART? Sí. Sí, porque estoy hablando de un tema en específico, estoy dando una medida, es decir, que voy a reducir 20%, por lo tanto debo conocer cuáles fueron las reclamaciones del año anterior contra las de este año y en lo subsecuente. En cambio, si les digo, reducir 20% las reclamaciones del cliente por problemas de inocuidad en el producto durante los primeros 6 meses, pues estoy siendo aún más específico. Entonces, cuando considero estos puntos, mi objetivo es SMART y por lo tanto es más fácil de que yo lo cumpla bajo esta metodología. El objetivo es SMART. Entonces, a partir de ahora, cualquier objetivo que ustedes vayan a trazar, debemos hacerlo cumpliendo con esta indicación. ¿Sí nos queda entendido por qué es un objetivo SMART? Sí. Y, por ejemplo, estos objetivos SMART aplican en qué objetivos generales, específicos o en todo tipo. En todo lo que tú quieras y no necesariamente del sistema de gestión. Hasta en las acciones que tú planifiques en tu vida diaria, lo puedes hacer. Porque ya no estás hablando en lo general, o sea, como tirándole a todo. No, ya tenemos acciones concretas, tenemos un lapso de tiempo, tenemos valores de referencia, tenemos acciones que son relevantes, entre otras. Okay. En cualquiera o en cualquier situación los podemos aplicar. Entonces, la norma ISO 22000 nos dice que mis objetivos deben realizarse en funciones y niveles pertinentes. Por lo tanto, mi objetivo o lo que yo planeo hacer, lo que quiero alcanzar, debe ser coherente con mi política. Esto es
lógico. No voy a hablar aquí de reducir, por ejemplo, el calentamiento global cuando de eso no trata mi sistema de gestión. No es algo que venga implementado en mi política. Si fuera un sistema medioambiental, pues sí, te lo valgo, pero en este no. Mis objetivos, por lo tanto, deben ser coherentes con mi política de inocuidad, deben ser medibles cuando sea posible, que de preferencia para que sea un objetivo SMART, debe ser medible. Todo tiene un punto de comparación. Para hacer esa comparación, debemos transformar esa situación a un indicador, a un punto medible, a una medición cuantificable. Debemos tener en cuenta los requerimientos de la inocuidad de los alimentos, incluyendo los requisitos legales o cualquier otro requisito. No voy a decir, por ejemplo, que pudiera ser que fuera ilegal. A ver, algún ejemplo. O algo que pudiera ser, por ejemplo, peligroso o tóxico. Que voy a utilizar gas cloro para hacer la esterilización de mis alimentos o de mis insumos. Cuando yo sé que el gas cloro es un gas altamente tóxico, mortal, que es muy volátil y se dispersa por el aire. Entonces, tal vez esa acción represente un peligro para los trabajadores que van a desarrollar la actividad. Entonces, ahí ya no estoy cumpliendo requisito legal, que no es únicamente requisito legal de inocuidad, es cualquier requisito legal que le aplique a mi empresa. Entre esos requisitos, tengo trabajadores, por lo tanto, tengo normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que también debo cumplir. Si estoy hablando de temas, por ejemplo, de COVID, pues no únicamente voy a involucrar inocuidad, involucro Secretaría del Trabajo, involucro Seguro Social, involucro equipo de protección, involucro demás normatividad que me es aplicable. Entonces, con requisitos legales, no únicamente nos habla de inocuidad, son requisitos legales en general. Mi objetivo debe ser objeto de seguimiento y verificación, por lo tanto, debo estarlo revisando constantemente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues realizando el seguimiento con mi indicador. Los objetivos deben ser comunicados. Veíamos ayer, de nada sirve tener las mejores acciones del mundo si no se van a implementar de manera correcta. Eso no sirve de nada, no tiene el caso mencionar buenas intenciones. Aquí debemos trabajar con hechos, con información, con datos, con cosas precisas. Entonces, para que todos sepan lo que estoy haciendo, debo comunicar mis objetivos. Ya que los comuniqué, entonces sí, vamos al siguiente punto. Si todos saben qué es lo que quiero lograr, pues ahora ellos me van a ayudar a mantener y actualizar mi objetivo constantemente. Por lo tanto, también nos dice que la organización debe conservar como información documentada todos los objetivos del sistema de gestión. ¿Qué dijimos que era información documentada? Todos los registros que son útiles para la empresa. Entonces, la información documentada, aquellos registros que pueden ser digitales o electrónicos o inclusive impresos y que tienen información de importancia en nuestro sistema. Por lo tanto, debe estar controlado, debe mantenerse el control documental de todos esos documentos, valga la redundancia, de todos esos documentos que dan soporte a mi sistema. Por lo tanto, ¿cómo pudiéramos documentar estos objetivos? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simple y sencillamente plasmándolos en un documento, así de fácil y sencillo. Yo plasmo en un documento donde diga los objetivos del año 2021 son los siguientes. Los objetivos para el primer trimestre del año 2021 es esto. Y así, con eso sencillamente mantenemos ese documento firmado y resguardado y entonces generamos todo el plan de acción referente a este mismo contexto. Partimos de una política y llegamos hasta los objetivos y los planes de trabajo. Al planear, debemos determinar qué vamos a hacer, qué recursos se requieren, quién va a ser el responsable
cuándo va a terminar y cuándo vamos a evaluar los resultados. Es lo mismo que nos dice la metodología SMART. ¿Quién, cómo, cuándo, con qué, por qué, hasta cuándo? La planificación de los cambios o gestión de cambios, que es uno de los que les mencionaba, es importante porque tenemos una inminente necesidad de controlar. Se oye mal o se oye raro, pero sí. Debemos controlar todo lo que suceda y todo lo que cambie o se planee cambiar y que va a afectar la conformidad de mi alimento. Por más que crean o que nos digan, ay, qué sangrones son los de inocuidad, no nos dejan hacer nada, no podemos implementar nuevas cosas, etcétera. Pues no, porque si es la actividad productiva principal de la empresa y es literalmente lo que pagan nuestros sueldos, ¿cómo vamos a poner en riesgo toda una empresa por un simple cambio? Te doy permiso, pero tal vez vamos a hacerlo en pequeña escala. Por eso es que se tienen las plantas piloto, para no poner en riesgo todo un lote o toda una empresa, y simplemente hacemos pequeños cambios en menor escala. Entonces, la planificación de cambios lo que busca es que consideremos cuál es el propósito del cambio y cuáles son sus consecuencias. Cómo eso va a afectar la integridad continua o la continuidad de operaciones de nuestro sistema, si tenemos disponibles los recursos necesarios para implementar los cambios, porque si les dicen, vamos a cambiar de proveedor por más barato, pues oye, esa no es la solución. No porque cobre barato significa que va a ser bueno. O planeamos crear una nueva fórmula para elaborar queso, pero pues como no tenemos todo lo que requiere la receta, pues vamos a modificar y vamos a usar otras cosas para pruebas. Pues no, si no tienes todo lo necesario, mejor no lo hagas, literalmente. Si está funcionando y no tienes las herramientas o los recursos para cambiarlo o mejorarlo, pues mejor ni lo hagas y déjalo que siga funcionando de la misma manera. Ya que tengas todos los recursos, las acciones, los conocimientos, la competencia, pues entonces sí, métele mano ahorita para que vamos a poner en riesgo la operación o la inocuidad. Y la planificación de cambios también debe tener definida quién va a ser el responsable y cuáles van a ser sus papeles en esa situación.